que nada quiero hacer un repaso sobre la instancia evaluativa de integración para dejar bien en claro las consignas y para brindar orientaciones para que puedan hacer el trabajo, ¿sí? Que es muy importante, que es el trabajo que debían haber entregado hoy, pero que les pase para el lunes. Esta instancia evaluativa se plantea como una síntesis de las unidades 3 y 4 en vista de que tuvimos tan pocas clases para desarrollar los temas, entonces yo les di prioridad a desarrollar la unidad 1 y la unidad 2. Y bueno, y quedaron la 3 y la 4, que justamente es sobre gastronomía, quedaron un poco ahí en desarrollar, digamos. Pero como después ustedes van a ver distintas materias donde van a tratar todos estos temas de gastronomía, es decir, no van a quedar sin saber estos contenidos, incluso los van a poder ver y ampliar en otra materia, y sobre todo en otra materia que también se hable sobre estas cuestiones más bien teóricas de lo que es el turismo y la gastronomía. Por ahí la materia se hace un poco más pesada porque es más teórica, por eso yo en esta actividad de integración traté de poner una situación práctica, ¿sí? Bien, la idea es integrar y hacer una síntesis de los contenidos de la unidad 3 y 4 que están específicamente basados en lo que es gastronomía. La unidad 3 básicamente en lo que es el turismo gastronómico, que es lo que hemos estado viendo en los videos anteriores. Y después la unidad 4 es turismo y desarrollo sustentable, que eso seguramente es un contenido que lo van a ver en otras materias de la carrera. Por eso no era tan relevante y aparte como ya se iba a tocar en otra materia que ustedes tuvieran más adelante en los otros años, no era tan relevante hacer hincapié en esos conceptos o en ese marco teórico que plantea la unidad 4. De todas maneras tienen ahí los materiales, el que le interese avanzar puede tomar los materiales de la profesora e ir leyendo otros contenidos, otro marco teórico. Bien, de acuerdo a la cantidad de los que han estado viniendo a clase, yo propuse un trabajo grupal como máximo de 4 integrantes por grupo. Siempre que trabajamos en grupo, todas las técnicas de dinámica de grupo aconsejan siempre trabajar con grupos pequeños. Mientras más personas tienen los grupos, más problemas hay para compatibilizar ideas, para llegar a acuerdos y sobre todo para compatibilizar tiempos de trabajo, horarios en los que van a reunirse. A pesar de que ahora se hace mucho más fácil reunirse con todos los medios tecnológicos que tenemos para contactarnos con la otra persona. Entonces yo hice un cálculo más o menos de 50 estudiantes que estaban viniendo. A razón de 4 estudiantes me iban a quedar aproximadamente 13 grupos. Finalmente han quedado 11 grupos. Bien, con respecto a la actividad, tienen que hacer una producción escrita individual, pero por grupo. Es decir, en realidad se pone escrita individual refiriendo a hacer que es una producción de cada grupo. Se hace la producción escrita, se hace una entrega previa de la producción escrita. Y después en la instancia oral, que va a ser la segunda instancia, la primera es una instancia escrita donde se entrega el trabajo, que sería el lunes 29 de junio, que tienen tiempo hasta las 23:59 para entregarlo a través del aula, que ahí tienen el buzón. Para entregarlo está el buzón que dice actividad de integración en el aula, tienen que ingresar ahí, adjuntar el archivo ahí y hacer la entrega como siempre tocando el botón del buzón, que es un botón verde que aparece ahí que dice entrega. Y se planteaba la instancia oral para realizarla el viernes 3 de julio. Por eso yo había hablado con el coordinador de cómo nos podíamos organizar con los grupos, porque yo decía eran 13 grupos, iban a ser muchos grupos para hacer la exposición oral. Yo la verdad que no creía que fuera a terminar de tomarles a todos entre las 4 y las 8 de la mañana. Por eso yo había visto la posibilidad de que me dieran otra clase adicional durante la semana siguiente. La clase iba a ser el 8 de julio
Y a esa clase solamente iban a venir a aquellos grupos que no alcanzaran a ser evaluados el día viernes 3 de julio. Y ya el coordinador, el profesor Toledo, había buscado el aula, todo ideal para que pudieran pasar sus elementos de apoyatura visual. En este sentido yo le pasé toda la información a la profesora, de hecho ella tiene acceso al aula, así que puede leer todo lo que se ha programado. Yo hablé con ella el miércoles. El miércoles me comunica ella informalmente de que iba a venir a tomar las horas, y entonces yo el jueves me comunico con la facultad para preguntarles qué pasaba realmente con la suplencia, si yo iba a seguir, porque estaban todas estas instancias evaluativas acá para cerrar. Me comuniqué el jueves con la facultad y también con el coordinador, y el coordinador me dijo que iban a ver, porque le iban a dar prioridad a hacer una transición, iban a priorizar que ustedes pudieran hacer una transición y que no se vieran con perjudicados, y que ya van a ver qué sistema iban a implementar para que ustedes no tuvieran ningún conflicto o algo con toda esta situación de que hay un cambio de profesor. Bueno, me encontré con que recién hoy viernes a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, me avisaron de que sí, de que me solicitaban que yo siguiera la clase de hoy y la clase, porque teóricamente no tenía que seguir, la clase de hoy y la clase del miércoles. Y que después incluso si quedaba alguien en condición de regular, que yo iba a tener que tomar el examen también de regular de julio y de agosto. Pero obviamente era una situación media rara, porque la profesora volvió, pero me seguían a mí pidiendo que yo siguiera con las clases. Y en el medio de eso, casualmente yo estaba viendo otra cuestión laboral, porque esto fue una suplencia, nomás que la tomé. Pero de pronto en su momento me interesó la propuesta, digo, bueno, pero ya me habían dicho a mí que yo llegaba hasta la última clase o la penúltima clase, que más o menos iba a llegar, porque calculaban que la profesora se reincorporaba, así que yo no iba a tomar los exámenes y no iba a terminar de evaluarlos a ustedes, o sea que eso lo iba a terminar haciendo la profesora, pero bueno, no sé qué situaciones, qué circunstancias se han dado. La cuestión es que yo lamento mucho el tema de este cambio y todo esto, pero me salió justamente una oportunidad laboral ahora, y bueno, y la tomé. La tomé porque esto no es algo permanente, o sea, yo ya iba a dar clases hoy y la semana que viene, de última, y los iba a ver a ustedes en los exámenes, alguno que quedara, pero hasta ahí llegábamos, digamos. Así que bueno, eso me comunicaron esta mañana, recibo el mensaje, bueno, ahí nomás les avisé, le digo, miren, no puedo seguir yo, que tome bien la docente titular las horas, porque yo no puedo seguir, porque casualmente acabo de responder afirmativamente a una propuesta de otro trabajo. Y ya como que yo lo respondí afirmativamente, porque ustedes me avisaron de que se terminaba la suplencia y que la profesora no es que se sumaba, sino que ya ella el miércoles me avisó de que ella se reincorporaba porque no le habían renovado la carpeta médica. Estaba ahí en una situación de que le renovaban o no le renovaban la carpeta médica, entonces estaba ahí también ella en una situación en que no podía definir bien. Bueno, entonces terminó enterándose de que no le renovaban la carpeta el día miércoles, entonces por eso se avisó todo sobre la hora. Ella me avisó a mí de que ya ella tomaba las horas, después, bueno, de la facultad me dan otro aviso que era distinto, así que bueno, les pido mil disculpas, pero mi idea era la semana pasada hacer
viene a hacer la explicación de esto, de lo que son las consignas de la actividad, y hoy terminar de explicar el tema, mejor dicho, o ver de explicarles el tema, porque en realidad no había empezado a explicarlo. Entonces ahí les dejo los vídeos con la explicación del tema, y este video va a ser con lo que son las consignas. Entonces habíamos planteado, como les decía, esto de trabajar con 13 grupos. Ahí después, bueno, lo que está seguro es que yo les voy a corregir las instancias evaluativas, las dos anteriores, y les voy a corregir esta parte escrita, la instancia escrita o la parte escrita de esta actividad o esta instancia evaluativa de integración. El tema de la instancia oral, ahí eso lo va a tener que determinar la profesora. Si ella les va a tomar la instancia oral el viernes 3 de julio o si directamente ella va a cerrar las notas solamente con la producción esta escrita individual que entreguen el lunes 29. Yo eso se lo presenté a ella como una posibilidad. Le digo, mira, podés tomar todo esto. Si te sentís como que está desbordado todo por tener que tomar las horas y hacer todo esto, bueno, le digo, tenés la opción de tomar las dos instancias evaluativas que ya se entregaron para definir la condición de los alumnos y cerrar la actividad de integración solamente con la instancia escrita. Así que yo ya se lo planteé a ella. Bueno, ahí van a tener que esperar qué respuesta les da ella en este sentido. Si la va a tomar a esta instancia oral o no, la va a suspender y vamos a cerrar con esta instancia escrita. Después si hay alumnos que tengan que recuperar, que ya después cuando yo entregue ahí las notas definitivamente, porque me estoy demorando con el tema de las rúbricas, porque como estoy haciendo las rúbricas en papel, me estoy demorando porque son muchos ustedes, y estoy imprimiendo y haciendo una rúbrica personalizada. Cuando yo entregue las notas, ahí vamos a ver si queda alguien que no entregó, le entregó la producción digital o no participó en la wiki o tiene que recuperar algo de la wiki o de la producción digital. Yo también me voy a encargar de hacer los recuperatorios. Entonces yo ya viendo todas esas notas y todo este fin de semana, el lunes ya van a tener todas las notas anteriores pasadas. El lunes van a entregar la actividad de integración, que yo se las voy a tratar de corregir ahí porque ya van a ser menos, porque se ha hecho la actividad en forma grupal, ya va a ser menos producciones para corregir. Ahí ya voy a tenerlas más rápido. Y ahí va a surgir si hay alguna persona que deba recuperar algo. Yo me voy a encargar de hacer las instancias de recuperatorio, que se las voy a dar, como les dije, se las voy a dar a través del aula virtual y van a tener tiempo para entregar ese recuperatorio el día 7 de julio. Asimismo, aquellos alumnos que estén para la promoción y tengan una sola instancia evaluativa nomás, con una nota superior a 4, pero menor a 7, o sea, una nota entre 4 y 6, puede recuperar una instancia para acceder a la promoción. Y esa sería una promoción indirecta. La promoción directa es aprobar las 3 instancias con 7 o más, y ahí tenemos la promoción directa. El que tiene la promoción directa va al examen final, se tiene que anotar sí o sí el primer llamado, en el llamado de julio, que es el 27 de julio. Se tiene que anotar en el primer llamado de julio y tiene que concurrir a hacerse firmar el acta, ¿sí? Corroborar que tiene su nota pasada, hacerse firmar la constancia y firmar a su vez también el acta donde figura la nota final que ustedes van a tener y con la cual van a promocionar la materia. Que eso sí, ya lo va a hacer la profesora, les va a pasar ella la nota final, que bueno, todo eso lo voy a determinar yo, la nota final, pero ella les va a pasar el acta y les va a hacer firmar el acta a los alumnos que promocionan en forma directa. Que los que promocionan en forma directa son aquellos que tienen las 3 instancias, la actividad 1, la 2 y la actividad de integración aprobada con 7 o más.
y tienen un 70% de asistencia, que es lo que yo aclaré. El requisito de asistencia, tuvimos 7 clases, el 70% de esas 7 clases, que es lo que me dijo el coordinador, que aplicara como escala dadas las circunstancias que se habían dado en el cursado de esta materia. Bien, entonces ahí tengan en cuenta eso, o sea, hay un requisito de asistencia y un requisito de desempeño académico, o sea, de calificaciones. Hay una instancia que es de promoción indirecta que no está reconocida, si bien en el reglamento se la nombra, me dice el coordinador que no está reconocido eso, que es una modalidad que optaron y que surgió de la práctica de muchos profesores, otorgaban esa modalidad, que es la modalidad de promoción indirecta, que sería tener aprobadas las 3 instancias evaluativas, ¿sí? Y por lo menos en una pueden tener, como les decía, entre 4 y 6, o sea, no haber alcanzado el 7, pero en una sola instancia tiene que ser. Que no alcanzan el 7, pueden hacer entonces en ese caso el recuperatorio el 7 de julio, tienen que sacarse 7 o más en ese recuperatorio para que puedan acceder a la promoción, y sería una promoción indirecta. También ahí hay un requisito del 70% de asistencia. Se puede recuperar en ese caso una sola instancia evaluativa en la que no se llegue con la nota, decimos estamos entre 4 y 6, y se puede también recuperar una instancia en la que hayamos estado ausente, o sea, no se haya, digamos, en este caso sería como no fueron presenciales, sería una instancia en la que no se haya entregado el trabajo, la actividad que se solicitaba. Pero es un sistema de promoción indirecta. Los que promocionan de manera indirecta tienen que anotarse también en el primer llamado. Y en ese primer llamado tienen que hacer un coloquio, que ahí sí podría ser esto de lo que yo había planteado, es decir, la defensa oral de este trabajo, que la íbamos a hacer el 3 de julio, bueno, yo le voy a plantear a la profesora de última que como opción eso ya después lo decide ella, ¿sí? Que quede bien claro que yo no le puedo imponer el criterio, yo le puedo sugerir o comentar lo que yo pensaba hacer, pero no le puedo sugerir otra cosa, o sea, no le puedo plantear ningún criterio, le puedo sugerir. Entonces, de última, si ella decide no tomar la instancia oral el 3 de julio, puede utilizar la primera fecha o el primer llamado de examen para aquellos que tienen promoción indirecta, tomarles ahí el coloquio y basarse ese coloquio en la producción esta escrita que van a entregar el lunes. Esa es una opción. Ustedes también, cuando hablen con la profesora, plantéenle esta circunstancia. Bien, eso por un lado. La defensa oral no puede superar los 30 minutos cuando se hace grupal, pero cuando se hace individual el coloquio es más corto. Tengan en cuenta eso, son entre 15 y 20 minutos un coloquio cuando es oral, en ese caso el coloquio de promoción. Acá yo les había planificado que la defensa oral la hicieran el 3 de julio, teniendo 30 minutos cada grupo, porque son 4 integrantes. Volviendo a la conformación de los grupos, para explicarle por qué puse máximo de 4 integrantes, como les decía, las dinámicas de grupo recomiendan siempre que se trabajen con grupos pequeños y los números ideales son 3 y 5. Siendo siempre esos grupos, o teniendo que ser siempre grupos de cantidad impar, para que el impar siempre decida cuando no hay acuerdo. El impar es el que decide. Por eso siempre tienen que ser grupos impares y pequeños, pero en este caso, por una cuestión de tratar de abarcar la cantidad de alumnos que son ustedes, puse grupos de 4. Pero en realidad, en dinámica de grupos se recomienda trabajar con grupos de 3 y de 5. De 5 ya me parece que es mucho, que son muchos integrantes, más en el caso de ustedes que tienen todos horarios de trabajo muy distintos, tienen actividades distintas y es mucho más difícil ponerse de acuerdo. Como les había dicho, esta instancia evaluativa tiene el propósito de articular, de integrar, de hacer una síntesis
en lo que tiene que ver con la unidad 3 de turismo gastronómico y turismo y desarrollo sustentable, que es la unidad 4. Bien, por eso es que la idea era evaluar con esta actividad de síntesis, es decir, mayoritariamente los rasgos más sobresalientes de cada una de estas unidades, de la unidad 3 y la unidad 4. Más bien que ustedes pudieran leer el material y establecer algunas relaciones, ¿no es cierto?, sin necesidad de desarrollar todo el marco teórico, porque no había tiempo para desarrollar todo el marco teórico. La idea era que ustedes pudieran leer estos materiales, las notas de cátedra de la unidad 3 y de la 4, leer, tratar de comprender y establecer relaciones significativas entre estos conceptos fundamentales, que era de patrimonio gastronómico, planificación estratégica del desarrollo turístico, la gestión de calidad y los impactos que tiene la economía, o sea, el contexto económico, lo sociocultural y lo medioambiental en el turismo. Y siempre hacer la bajada de línea al contexto de la República Argentina. Por eso yo había planteado dos producciones complementarias que tenían que presentar a ustedes. Una producción escrita de carácter breve, que ya paso a detallar qué es lo que se pide, en la que básicamente lo que se solicita el análisis de un caso de estudio que se asigna a cada grupo. Y luego la segunda producción iba a consistir en esta defensa oral y fundamentación oral de lo que se hizo en esa producción escrita que previamente se entregó, ¿sí? Entonces, la idea era poder tomar estos conceptos más importantes de las dos unidades, tratar de relacionarlos, establecer relaciones significativas, porque no podíamos ahondar en el marco teórico que se presenta en esas dos unidades, porque es extenso y no teníamos la cantidad de clases necesarias para hacer ese desarrollo. Y además también mi idea era plantearles un trabajo en lo escrito diferente, que no sea tan teórico, o bien que implique capacidades de diseño, de uso de herramientas, como fue el trabajo de la producción digital, sino que fuera un trabajo en donde ustedes pudieran leer un material, hacer un análisis, hacer un diagnóstico de una situación, tratar de identificar un problema, proponer una alternativa de solución de ese problema en base fundamentalmente a los materiales de la unidad 3, porque es en la unidad 3 en donde se hace este análisis más pormenorizado del turismo gastronómico y donde se propone un modelo un modelo de planificación para generar el desarrollo del turismo gastronómico en la República Argentina, que es el modelo del cocinar. Entonces, básicamente el trabajo supone más que todo trabajar en un caso en donde vamos a tener que aplicar contenidos de la unidad 3 y después hay una mini investigación, una mini búsqueda de investigación que se plantea ahí en la actividad escrita, que supone relacionar ahí en esa mini investigación o esa mini indagación, relacionar este concepto del turismo y del desarrollo sustentable que se presenta en la unidad 4. Esa era la idea, plantear actividades cortas, el análisis de un caso corto, que solamente es una media carilla, porque el enunciado de cada caso es una media carilla, y plantear ahí una mini búsqueda concreta de información en donde haya una relación entre estos conceptos turismo y desarrollo sustentable. Esa era la idea de la instancia escrita. Plantear algo que no sea tan teórico, sino una aplicación de los conceptos teóricos del marco teórico. Entonces la idea era que ustedes leyeran el material de la unidad 3, el material de la unidad 4, pudieran sacar de ahí los conceptos claves, el modelo que se plantea en la unidad 3, todo lo que se plantea en la unidad 4 en relación al turismo y el desarrollo sustentable y la necesidad de hacer un turismo sustentable o sostenible, y poder aplicar eso en situaciones prácticas concretas como plantea la actividad que ustedes tienen.
A su vez, se plantea un trabajo en equipo para propiciar el trabajo colaborativo, cooperativo. También que se puedan ayudar unos con otros, porque cuatro cabezas piensan más que una sola. Entonces la idea era de que justamente pudieran reunirse el grupo, trabajar y que cada uno aportara miradas y distintas perspectivas, sobre todo al momento de hacer el diagnóstico del caso, al momento de hacer el análisis de la situación del caso ese que ustedes tienen, el análisis situacional, y al momento de proponer una alternativa de solución, o bien de analizar ese caso a partir de las herramientas que provee este modelo Cocinar. ¿Sí? Bien. Ustedes tienen una nota de cátedra que yo hice más sintética de la unidad 3 y de la unidad 4. A su vez tienen una presentación visual que yo hice de la unidad 3 y de la unidad 4 que pueden consultar. Y si quieren contar con más elementos para hacer el análisis del caso, pueden ver los materiales que dejó la profesora. En el caso de la unidad 3, la profesora dejó todo el manual donde se desarrolla pormenorizadamente el modelo Cocinar. Y después en la unidad 4 presenta toda una serie de escritos donde se hace todo este análisis de las vinculaciones que existen entre el turismo y el desarrollo sustentable. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sustentable? ¿De qué hablamos cuando hablamos de turismo sustentable o sostenible? Que eso es lo que plantea el apunte y la bibliografía que dejó la profesora en la unidad 4. Entonces es importante que ustedes aprendan también, que hagan este ejercicio de leer una bibliografía, un marco teórico, leer la propuesta de diferentes autores sobre un tema, no para estudiar todo así pormenorizadamente, sino para aprender a sacar las ideas principales y los conceptos principales de un texto y aprender a establecer relaciones, que eso no se aprende de un día para el otro. Eso es algo, una capacidad, una competencia que se va desarrollando con la práctica. Entonces la idea era más bien que hacer algo teórico, bueno, tomamos un teórico que no hacía falta estudiarlo en profundidad, sí hace falta aplicarlo y relacionarlo con los conceptos que se plantean en cada caso. A cada grupo te toca un caso diferente. Hay en el material, o sea, en la actividad, en esta actividad hay 13 casos planteados. A cada grupo se le asignó un número en particular, que yo se lo asigné por correo electrónico, y a cada grupo se le asignó un número de caso en particular. Por favor, respeten el número de grupo y respeten el número de caso, porque yo voy a corregir que eso se haya respetado, que esa consigna se haya sostenido. Entonces vamos a ver que esta propuesta, que tenía dos producciones complementarias, seguro les puedo asegurar que seguro van a tener que presentarla escrita y yo la voy a corregir. Y ahí después, bueno, ustedes verán, porque la profesora les tendrá que avisar si ella les toma la instancia oral o bien corta la situación hasta ahí y dice, bueno, dejamos con la parte escrita nomás y ya con esto definimos las condiciones, definimos quién quedó regular, quién promociona en forma directa, indirecta, quiénes son los que tienen que hacer recuperatorio, porque obviamente yo voy a ser la que voy a hacer los recuperatorios y se los voy a subir al aula y después se los voy a corregir también para que se pueda establecer su condición final. ¿Estamos? La otra opción es que de pronto la profesora les quiere tomar el 3 de julio y, como les dije, si llega a faltar tiempo para tomarles a todos los grupos el 3 de julio, habíamos pensado con el coordinador de agregar una clase adicional para esos grupos el día miércoles 8 de julio para que puedan venir y exponer tranquilos, que todos tengan el mismo tiempo, que puedan utilizar los 30 minutos que tienen asignados bien, sin ningún tipo de presión, y se pueda tomar a todos por igual y todos queden en situación de igualdad. Esa era la idea. Pero, obviamente que eso está en manos, como les dije, de la profesora. Ahí lo que ustedes tienen que hacer en esta producción escrita es tener en cuenta, por favor, la redacción, es decir, cómo van a redactar. Es una redacción formal.
van a hablar en tercera persona, porque ustedes son un grupo, tercera persona del plural, nosotros. Van a utilizar un lenguaje formal, académico, en cuanto a las expresiones. O sea, evitemos expresiones coloquiales, informales, o esto de que hacen ustedes de resumir las palabras o sacarles letra, porque eso no se hace en un escrito de tipo académico. Después también cuando uno hace una exposición oral, tiene que tener cuidado también en la expresión oral, en el lenguaje que va a utilizar y demás, ¿sí? No se olviden de que tienen que manejar el vocabulario técnico específico de la disciplina del turismo que está obviamente contenido en el material teórico. También la idea de proponer el análisis de un caso es porque de esta manera fomentamos pensamiento crítico, reflexivo y aparte la creatividad al momento de que ustedes tienen que analizar el caso, hacer un diagnóstico y proponer soluciones o proponer ahí qué modelo podrían implementar para plantear su oferta turística, qué modelo podría implementar esta empresa para plantear su oferta turística, o también necesitan juicio crítico, pensamiento crítico para establecer de qué manera viene la empresa planteando su oferta turística, cómo ha venido haciendo la planificación estratégica, cómo ha venido definiendo todos los elementos de la oferta turística, tal como aparecen en el material de estudio, en el material teórico. Si la empresa ha hecho un análisis de la demanda turística, se ha hecho alguna investigación del perfil de sus clientes, de sus visitantes, de sus turistas, cómo ha hecho la gestión de calidad y cómo ha hecho la promoción y la comunicación de sus productos y servicios turísticos cada una de estas empresas. O sea, tienen que considerar el modelo de cocinar, los 4 pilares fundamentales, la planificación estratégica, ¿sí? La gestión de la calidad, la comunicación y la producción, ¿sí? Tienen que tener en cuenta estos pilares, ¿no? También cómo se ha propuesto en el caso el desarrollo, generar el desarrollo turístico, porque ese es el objetivo final. A ver, ¿qué tipo de desarrollo está implementando la empresa? Ahí ustedes vieron que hay una matriz que presenta 4 tipos de desarrollos diferentes. Bueno, ¿qué tipo de desarrollo tiene esta empresa o qué tipo de desarrollo tienen en este destino turístico o en este espacio geográfico? ¿Cuál es el que deberían tener? Bueno, ahí qué propuesta harían ustedes en ese sentido. ¿Qué estrategia se implementa o le recomendarían implementar? Y eso depende del tipo de desarrollo. Tenemos 4 tipos de desarrollos donde cada uno se basa en un recurso o en un elemento, hace el foco para fomentar el desarrollo. Cada uno propone algo diferente al turista. Cada uno tiene una estrategia distinta. Entonces ustedes tienen que hacer la relación con lo que les dice el caso, lo que ven actualmente, la situación actual, y qué le propondrían mejorar o optimizar, porque la idea final de este modelo es hacer un análisis para proponer estrategias que ayuden al desarrollo turístico, ¿sí? Al desarrollo del turismo gastronómico. También este trabajo supone utilizar las tecnologías, porque van a tener que hacer este trabajo, ¿no es cierto? Van a tener que incluso en el trabajo hacer una búsqueda de información. Por ejemplo, para hacer un análisis del contexto, cómo influye el contexto en la empresa en el caso que ustedes tienen, cómo repercute este problema en el contexto, en el medio, y cómo el medio o el contexto repercute en el problema de esta empresa. No se olviden del análisis FODA, de tener en cuenta el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? No se olviden de eso. En el video que les hice les expliqué esa cuestión. Entonces ustedes tienen que partir de hacer un análisis, buscar información en el caso,
para hacer un análisis situacional de la empresa y determinar el problema que tiene esa empresa, pero también pueden buscar información adicional. Pueden buscar información adicional sobre el mercado, sobre esa región, sobre ese lugar turístico. Pueden buscar información sobre los servicios que ofrece esa empresa. Pueden buscar información de pronto sobre tipos de turismo para plantearle a lo mejor a la empresa que se enfoque en determinado tipo de turismo o en determinada temática turística, ¿sí? Tengan en cuenta esto de las rutas, de la posibilidad de hacer rutas, el de basarme en un mercado, esto que vimos, basarme en ferias, en festivales para hacer el patrimonio, el turístico, es decir, en ver en qué me voy a basar para hacer mi planteo de la oferta turística, sin descuidar que también tengo que investigar y analizar la demanda turística. Entonces también podrían ustedes buscar información de pronto sobre las características que tiene ese turista que va a esa región, que va a ese destino turístico, que va a ese lugar, a ese paisaje, ese espacio geográfico, ¿sí? Es decir, uno tiene un caso, mínimamente ustedes se tienen que manejar con la información del caso, pero pueden buscar más información para poder hacer un análisis situacional más completo o para poder optimizar su análisis situacional o tal vez para poder hacer un análisis FODA de lo que se está presentando en el caso y poder ustedes proponer una solución y poder hacer ustedes un diagnóstico más acertado a partir de ese análisis FODA que ustedes presentan. Y muchas veces uno para hacer el análisis, muchas veces no, sino en todos los casos, cuando uno tiene que hacer el análisis FODA, tiene que buscar información de otros lados, o sea, de otras fuentes. No podemos quedarnos solamente con lo del caso, con lo que me proveen, con la información que me proveen en el caso, sino que muchas veces yo tengo que consultar fuentes de información secundarias para poder obtener información, ¿sí? O sea, mínimamente ustedes se van a manejar con lo del caso, pero para poder hacer un análisis más completo, más rico, una propuesta más interesante que les asegure incluso una mejor nota a ustedes, pueden hacer una búsqueda de información adicional para tratar de investigar el mercado, características de ese producto turístico, características de los clientes, algún tipo de estadísticas que haya sobre ese mercado o esa temática de turismo y demás. Es decir, uno también siempre tiene que hacer la conexión con lo que está pasando en el país, o sea, el entorno político, social, cultural, económico, financiero, tecnológico, ¿sí? Ecológico. Tenemos que hacer siempre ese análisis cuando hacemos el FODA, sobre todo, cuando vamos a ver la situación de la empresa, tenemos que hacer ese análisis de amenazas y de oportunidades que me les presenta el entorno. Entonces, bueno, ahí a veces tengo que buscar información, ¿sí? En cambio, las fortalezas y las debilidades surgen más de la información del caso, porque las fortalezas y las debilidades tienen que ver con el producto turístico que se plantea en ese destino turístico en particular. ¿Está? Bueno, también el objetivo del trabajo era ese, que buscaran un poco de información, que agudizaran un poco más el pensamiento crítico reflexivo y también que usen las tecnologías, mínimamente vamos a usar unas herramientas, ¿no? Acá en la actividad les señalo básicamente cuáles son los temas centrales de la unidad 3. La unidad 3, turismo gastronómico en Argentina. El concepto de patrimonio cultural inmaterial, el concepto de turismo gastronómico y sobre todo el turismo gastronómico desde la perspectiva de considerar al turismo gastronómico como un recurso para el desarrollo territorial y para el desarrollo de la cadena de valor del sector turístico, de ese lugar o de ese destino en particular, ¿sí? También el presentar el modelo de desarrollo de plan estratégico cocinar y sus 4 pilares: planificación estratégica, desarrollo de la oferta, gestión de calidad y promoción y comercialización.
Después también tener en cuenta la planificación estratégica que consiste en una etapa de diseño. Ahí tengo un diseño estratégico y, perdón, tengo una serie de diseños, sí, una propuesta de diseño. Tengo ahí dos diseños, un diseño estratégico y un operativo. Y también la planificación estratégica supone hacer un diagnóstico. Para hacer ese diagnóstico yo cuento con una serie de herramientas: mapa de actores, el análisis FODAMEN, el análisis de la oferta turística y el análisis de la demanda turística. Fíjense que en el video yo les doy elementos ahí para analizar la oferta turística y la demanda turística, y ustedes en la nota de cátedra tienen esos elementos ahí marcados, ¿sí? ¿Qué recomendaciones se dan para analizar la oferta turística y qué recomendaciones se dan, es decir, en qué elementos hay que hacer hincapié para analizar la demanda turística? Después también esto lo que vimos, la matriz que me presenta, la matriz de la OMT o de Gallagher, que me presenta a mí las distintas fases del desarrollo de un destino gastronómico: el desarrollo inicial, el horizontal, el vertical y el diagonal. Después, obviamente, esto que estaba diciendo yo recién, los componentes de la oferta de turismo, las rutas y los circuitos, los mercados, los museos, las fiestas y los eventos. Y después, en materia de gestión de calidad, cómo se hace o cómo debería hacerse la gestión de calidad en destinos gastronómicos, en qué consiste el sistema argentino de calidad turística y en qué consiste este sello Cocinar que se implementó con este modelo Cocinar. Y a su vez también, cuando vamos a hacer la gestión de calidad, también debemos ver a través de qué instrumentos hacemos la promoción y la comercialización de ese producto turístico en un lugar determinado. La unidad 4 plantea que el turismo es un fenómeno social y territorial, que esto no es nada nuevo, ya lo veníamos trabajando desde la unidad 1, y también hace hincapié en la importancia de valorizar históricamente los lugares, los monumentos y demás, y también la repercusión o el impacto social que tiene el turismo, sobre todo en los destinos, en los distintos destinos o lugares turísticos. También en la unidad 4 plantea la calidad como estrategia competitiva, y también la calidad como una opción para asegurar la sostenibilidad o la sustentabilidad. Y sobre todo se plantea como una opción ética, ¿no? Porque hace un cuidado del ambiente, del ecosistema, de la sociedad, de la comunidad y demás. Después también en la unidad 4 se plantean criterios y enfoques para hacer la planificación turística sustentable. Ahí también se propone una forma de planificación para hacer esa planificación turística sustentable, diciendo que la planificación tiene que ser continua, flexible, global, integrada, tener en cuenta lo medioambiental y lo sostenible, también basándose en la comunidad, qué impacto tiene en la comunidad, y esta planificación tiene que ser realizable y tiene que plantearse a un nivel estratégico, o sea, al más alto nivel. Deben ser las autoridades o los que gestionan o los administradores al más alto nivel los que planteen este planeamiento estratégico. Después también la unidad 4 plantea cuáles son los componentes del plan turístico, del plan de turismo: los mercados, las atracciones, el alojamiento, las instalaciones, los servicios, el transporte, la infraestructura, los elementos institucionales. Esto también, obviamente, ténganlo en cuenta en el análisis del caso, ¿sí? En el análisis del caso traten de introducir esto de la calidad como algo muy importante, ofrecer calidad al turista. También este principio de la sostenibilidad, ¿sí? Esto de hacer una planificación de lo que se va a hacer en materia turística en un lugar de destino, teniendo en cuenta la comunidad, el medio ambiente, teniendo en cuenta la sociedad, ¿sí? Y además planteando un plan que se puede ir modificando, que sea flexible, que sea global, es decir, que abarque todo nivel, que sea integrado porque haya trabajo en equipo, y que sea integrado porque trabajen en conjunto los distintos operadores de la oferta turística.
que trabajen en conjunto sectores digamos, del ámbito público y sectores del ámbito privado. La planificación para que dé resultados tiene que ser algo continuo, no tiene que ser algo que se hace una sola vez dentro de una empresa, sino que tiene que ser algo continuo. Tiene que ser algo flexible porque yo planteo una propuesta de planificación en base a un diagnóstico que hago, en base al análisis que hago de una situación, pero después pueden ir surgiendo emergentes o pueden ir surgiendo modificaciones en el entorno o en el contexto o en el medio que rodea a la organización que van a hacer que ésta tenga que irse adaptando y tenga que introducir modificaciones para poder adaptarse. Entonces eso también ténganlo en cuenta, ¿no? Digamos, el modelo de planificación que usa la empresa. Es decir, hay modelos que se recomiendan más, ¿sí?, que otros. Se recomiendan más aplicar en el ámbito turístico. La gestión de la calidad como base para plantear mi estrategia o como base de mi estrategia. Y esto también, muy importante, los componentes del plan turístico de turismo. Es decir, tiene que estar especificado los mercados con los que contamos o los que nos vamos a desenvolver. ¿Qué atracciones vamos a proponer? ¿Qué vamos a proponer en materia de servicios de alojamiento? ¿Qué vamos a proponer en materia de instalaciones y demás servicios adicionales o complementarios? ¿Qué vamos a hacer con el transporte, con la infraestructura? Las cuestiones institucionales propias de cada empresa que afectan, digamos, y que también tienen que tenerse en cuenta en el plan turístico. Ese punto de los componentes del plan de turismo es muy importante que lo tengan en cuenta al hacer el análisis del caso, al hacer el diagnóstico del caso y al proponer o al hacer las propuestas que ahí el caso les pide que ustedes deben realizar, ¿no? Y siempre las propuestas que ustedes realicen tienen que estar sustentadas en un concepto del material teórico, en una propuesta del material teórico, en un método, en una técnica o en una herramienta que se proponga en el material teórico, ¿sí? También es muy importante que cuando vayan a hacer el análisis del caso, analicen la triple dimensión de los impactos del turismo. Es decir, el turismo hay impactos económicos, socioculturales y medioambientales, según lo que plantea la Organización Mundial del Turismo, ¿sí? Bien, y tengan en cuenta ahí ciertos principios y objetivos del turismo sustentable que pueden proponer ustedes, que la empresa del caso que ustedes tienen asignado puede seguir. Es decir, propongan de pronto lo mejor, ciertos principios, ciertos objetivos de turismo sostenible, sustentable, que la empresa que ustedes están analizando en el caso puede seguir. Y ahí, bueno, el turismo planteado también como un instrumento que sirve a estos objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la ONU en la Declaración de Chengdu en el año 2017. ¿Sí? Que esto del turismo no es lo único, o sea, se ha planteado esto de los objetivos de desarrollo sostenible a todo nivel, abarcando todo, no solamente el turismo. Entonces ahí es importante presentar a lo mejor si el caso por sus características, porque hay que ver qué caso les tocó, ¿sí? Si el caso que les tocó por sus características está planteando cuestiones ambientales, medioambientales, cuestiones que hacen a la actividad turística y sus impactos positivos y negativos, porque sabemos que los hay de dos tipos, que tienen impactos económicos, que tienen impactos medioambientales y que tienen impactos socioculturales. Entonces, si ustedes ven que la información del caso está planteando una problemática que tiene que ver con esto, no se olviden lo que dice la unidad 4, lo que dice el material o el marco teórico de la unidad 4, no se olviden de consultarlo y de verlo y tenerlo en cuenta acá como algo que ustedes van a proponer en su análisis del caso, ¿sí? Bien, ¿cuál es la estructura de la actividad? Dijimos, son dos instancias que son dos componentes, son dos instancias complementarias, una escrita y una oral que habíamos planteado. La escrita es la producción escrita grupal, que es un informe escrito donde van a hacer el análisis del caso de estudio que les ha sido asignado por la profesora. Van a hacer el estudio del caso entre todos los integrantes del grupo, que son 4.
Y ese análisis de caso lo van a complementar o lo van a enriquecer con una breve investigación adicional que van a hacer sobre el destino turístico que les tocó o la problemática que se aborda en el caso. ¿Sí? Ahí ya después vamos a ver concretamente las consignas, ahí les voy a profundizar. Y después, como les había dicho, el 3 de julio se planteaba la realización de la instancia oral, donde cada grupo iba a contar con 30 minutos para hacer la defensa de la propuesta que hizo por escrito, de la producción que entregó por escrito. Tienen 30 minutos, tienen que hablar todos los integrantes, tienen que asumir todos una carga igual de trabajo. No puede haber un integrante que hable más que el otro, algún integrante que no hable, o sea, todos tienen que asumir la misma carga de trabajo, tiene que haber una muy buena distribución de las tareas, organizar la exposición, respetar el tiempo de exposición, ver con qué van a comenzar la exposición, con qué van a hacer la introducción de la exposición, con qué van a cerrar su exposición, que siempre tiene que ser una conclusión. Yo empiezo con una presentación del grupo, luego sigo con una introducción en donde presento el caso, en este caso, que les tocó, que les fue asignado. Después tienen que presentar ahí la situación que se les plantea en el caso, el diagnóstico que hicieron, el análisis FODA que hicieron, el análisis situacional de eso, el análisis que hicieron de la oferta turística, de la demanda turística que está nombrando ahí el caso, la problemática que pudieron establecer que aparece en ese caso, que es la que deberían abordar y la que deberían proponer alguna forma de solución o alternativa de solución. ¿Está? Y siempre uno cierra su exposición con la conclusión final. ¿Sí? Si hacen la exposición con la profesora, a medida que ustedes presentan la información del caso, hacen el diagnóstico, el análisis situacional, presentan sus propuestas, bueno, no se olviden también de incluir ahí esa breve investigación, es decir, qué conclusiones sacaron de esa breve investigación que hicieron sobre el destino turístico o la problemática abordada. Bien, siempre que uno hace una exposición oral, no tiene que ir así solamente sin nada. Digamos, siempre uno que hace una exposición oral tiene que llevar mínimamente o algo para presentar, que puede ser una presentación digital con pocas diapositivas. Siempre es preferible hacer pocas diapositivas, porque si no se cansa el público que está prestando atención a la exposición. Se puede utilizar un mural en Padlet, que es también un recurso en donde se pueden subir. El mural de Padlet es como una pared, justamente como un mural, donde ahí se pegan archivos y todo, y uno los puede abrir y mirar, y entonces también pueden usar un mural en Padlet para mostrar su trabajo, para presentar las conclusiones, todo el análisis que hicieron, o bien pueden plantear una infografía. La infografía siempre es más resumida, más concreta, más visual, y les puede ayudar una infografía de pronto a presentar todo lo que hicieron en esta producción escrita, todo lo que hicieron, todo el análisis que hicieron, las conclusiones a las que arribaron, la información que investigaron y demás. Obviamente que esto está prohibido, poner el caso ahí en un chat de inteligencia artificial para que el chat me dé las respuestas. Está absolutamente prohibido el uso de inteligencia artificial para hacer la resolución de estos o bien para hacer esa investigación adicional y demás. ¿Está? Yo puedo pedir al chat que me sugiera ideas, que me sugiera de pronto cursos de acción, a ver qué se le ocurre, qué podría hacer yo para optimizar, para mejorar, a ver qué idea me puede tirar para ayudarme, pero siempre tengo que ser yo el que hace la producción finalmente, el que toma las decisiones, y la producción tiene que ser original y de mi autoría, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Uno puede ayudarse. Yo, por ejemplo, las uso, las inteligencias artificiales, pero para que se me ocurran ideas, a ver qué puedo hacer, o a veces para que me busque información, pero esa información no la copio, la pego. Esa información me sirve para leerla, para sacar conclusiones. Es decir, de pronto las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es reunirme información más rápido, no tengo que sentarme a leer todo, papers, textos, ensayos y demás.
Me resume mucho eso, pero después de la recopilación que me hace la herramienta, tengo que ser yo el que se siente, el que lea todo y el que haga las relaciones significativas y el que haga la síntesis y la integración. ¿Están? Recuerden que también la universidad tiene reglamentos en relación a esto del plagio. Y este ya es un trabajo que tiene un carácter de un trabajo final. De hecho, tiene ese carácter, tiene el carácter de un trabajo final, de un trabajo de síntesis y de cierre del cursado de un espacio curricular. La producción escrita, vamos directamente a eso, al informe que van a elaborar ustedes con el análisis del caso. Cada grupo recibirá, dice, bueno, ahí yo había pensado primero en hacerlo en sorteo, no lo hice en sorteo, sino que lo dividí a medida que me iban pasando digamos, los grupos, ¿sí? A medida que me iban pasando los grupos. A ver, creo que he abierto me entró la duda si abrí el archivo correcto, porque yo siempre hago un archivo y después lo voy modificando y a veces tengo hasta una cuarta opción de un mismo archivo porque les voy haciendo modificaciones. Me parece que he abierto un archivo que es más viejo, me parece. A ver, el que tengo acá en el escritorio, porque estoy mirando un escritorio y estoy mostrándole a ustedes. A ver, voy a ir pasando acá estoy haciéndole la captura de pantalla a ustedes de un lado y estoy mirando el archivo de otro. Perdón, ahí me fijo, sí, abrí que lo he subido en el Google Drive, pero no le había puesto la instancia de sorteo. Bueno, sí, les asigné los números a medida que iba viendo los integrantes y demás y iban analizando los casos, los fui asignando y bueno, como fueron todos mandándome mensajes, bueno, fui tratando de no repetir los números de casos y los números de grupo, digamos que los fui armando rápidamente. Bien, este caso que ha sido asignado en definitiva por la cátedra, por mí específicamente, es un caso de estudio que va a tener cada uno. Son 13 casos diferentes, como les dije, donde se plantea una situación que está ambientada o enfocada en un destino turístico en particular, que va a ser siempre una región de la Argentina o una provincia de la Argentina o una ciudad de la Argentina. En ese caso se plantea siempre una situación problemática que puede ser real, porque algunas son tomadas de la realidad, por eso son algo verosímil, y en otros casos se plantea una situación hipotética o ficticia. Y en esa problemática tienen que aplicar ustedes, para analizar esa problemática y para hacer una propuesta en relación a esa problemática que aparece en el caso, tienen que hacer la vinculación, como les dije, en los contenidos de la unidad 3 y de la unidad 4. Sobre todo los que les fui señalando yo acá en este video, en el que debían poner ustedes la mirada, poner el foco. El informe debe ser escrito, obviamente, y en el informe se debe dar respuesta a las siguientes consignas, ¿sí?, que van organizadas o deben ir organizadas en el informe en 3 partes. Una parte A, donde se hace el análisis del caso, asignado una obligación obligatoria, una actividad obligatoria, un análisis obligatorio. Primeramente hay que identificar y describir con vocabulario técnico apropiado, es el que es referido al turismo, la situación problemática que está en el caso, que se plantea en el caso. Una aclaración con respecto a la situación problemática. A veces lo que me está diciendo ahí concretamente no es el problema en sí, sino que es una consecuencia o un efecto del problema. Para detectar el verdadero problema yo tengo que ir siempre un poquito más allá y tengo que tratar de inferir qué es lo que está causando todas esas consecuencias, qué es lo que está teniendo todos esos efectos, qué es lo que está causando ese estado de cosas, qué es lo que está causando que exista ese problema, ¿sí?
A veces en los casos aparecen varios problemas. Bueno, ustedes tienen que enfocarse en el problema principal, el que consideran más importante, el que consideran que es el problema que repercute en todo y que genera todo lo demás, la situación caótica o problemática en todo. Después tienen que reconocer y caracterizar los componentes de la oferta turística gastronómica, que son los que dijimos: las rutas, los mercados, los museos, las fiestas, los eventos, según corresponda. Ustedes van a analizar su caso y van a determinar cuál es la oferta turística en ese caso, y esa oferta turística en base a qué se hizo. En base a la ruta, en base a los mercados, en base a los museos, en base a una fiesta, un evento. Tienen que definir cuál es el criterio que se tomó para definir la oferta turística, ¿sí? Y además, el análisis que ustedes hagan de esa oferta turística tienen que relacionarlo con los pilares del modelo cocinar. Es decir, bueno, ¿cómo se hizo la planificación ahí en el caso? ¿Cómo se hizo el desarrollo de la oferta? A ver qué plantearon en relación a la gestión de calidad, qué han planteado en base a la promoción y comercialización o para hacer la promoción y la comercialización de ese destino turístico, qué plantearon. ¿Está? Hay que analizar el caso, también en el caso, la triple dimensión de los impactos del turismo, o sea, cuáles son los impactos turísticos que tiene a nivel económico o los impactos económicos del turismo, los socioculturales y los medioambientales. Y ahí, cuando analicen esa triple dimensión de los impactos del turismo, tienen que identificar al menos un impacto positivo y un impacto negativo o un riesgo que se está generando ahí en ese destino como consecuencia del problema. Se tienen que establecer algún tipo de riesgo que se genera a partir del problema que se plantea en ese destino turístico. Después, en la parte escrita, tienen que señalar por lo menos 3 de los 7 criterios de planificación turística sustentable que propone la Organización Mundial del Turismo. ¿Cuáles son esos 7 criterios? Que la planificación tiene que ser continua y flexible, global, integrada, medioambiental y sostenible, basada en la comunidad, realizable, estratégica. Bien, tienen que proponer 3 por lo menos de los criterios que la empresa ahí presentada en el caso debería tener en cuenta, y deben justificar su selección porque ustedes le proponen esos 3 criterios del total de 7 que se proponen en el modelo de planificación turística sustentable elaborado por la Organización Mundial del Turismo. El punto 7 les dice vincular el caso con al menos 2 principios o llamados a la acción de la Carta Mundial de Turismo Sustentable, que fue enunciada en el 2015, y les dice también que no tomen todo, sino que al menos 2 principios o 2 llamados a la acción que se consignan específicamente por escrito en la Carta Mundial de Turismo Sostenible, deben proponer que en el caso se tengan en cuenta esos 2 principios, y si el caso plantea problemas de desarrollo sostenible, o sea, el caso plantea una situación en donde se está afectando la comunidad, se está afectando lo social, se está afectando lo medioambiental. Bueno, en el caso, por eso lo dice, en el caso el caso se plantee eso, de que sea información que se plantea en el caso, bueno, también evalúen si no tienen que hacer ahí un agregado en donde van a plantear algunos objetivos de desarrollo sostenible que podría aplicar la empresa del caso. Esos objetivos de desarrollo sostenible se sacan de la declaración de Gyeongju. Bien,
Y el último punto de la parte escrita, digamos que la parte A, que implica hacer el análisis del caso asignado, este punto lo que indica es que deben hacer una propuesta, deben formular una propuesta breve de intervención en donde obviamente proponen algo y lo tienen que fundamentar. Esa propuesta no puede ser muy extensa, no tiene que tener una extensión mayor al de media carilla, no más de media carilla para hacer esa propuesta de intervención, por eso dice breve, y a la vez de que proponen algo concreto que podría hacer la empresa para solucionar su problema, para superar su problema, o para abordar esa problemática que tienen, y tienen que fundamentar. Bueno, tienen que hacer una propuesta en donde ustedes digan, bueno, nos parece a nosotros como lo más acertado, lo más correcto, lo más viable que la empresa considere abordar la problemática con esta propuesta. Y ahí van a fundamentar ustedes por qué proponen eso, y lo van a fundamentar teniendo en cuenta criterios de calidad, o sea, haciendo hincapié en la gestión de la calidad, criterios de sustentabilidad y criterios también que tienen que ver con la matriz del desarrollo del turismo gastronómico, que también es un elemento que tienen en el material teórico. Esto de que cada destino turístico atraviesa o está en un determinado estadio de desarrollo. Y ahí ustedes tenían en el material teórico los 4 estadios de desarrollo y lo que caracterizaba cada uno de esos estadios de desarrollo y lo que se podía proponer como estrategia para, generar un mayor desarrollo de ese lugar o de ese destino turístico. ¿Sí? Tengan en cuenta esos elementos, por eso lean ahí porque está bien concreto, no es demasiado extenso lo que tienen que hacer. Recuerden ustedes ahí que esta parte, ahí tienen donde está establecido que no se pide hacer un análisis pormenorizado, solamente se pide un par de principios o 3 principios, una cosa, un solo impacto positivo, uno negativo. Analizar incluso por más que esto sea un texto, pueden de pronto presentar una matriz ahí con sus conclusiones, o pueden presentar ahí un cuadro donde presenten ahí sus conclusiones, qué es lo que proponen y de paso lo fundamenten. Es decir, que sea un informe escrito no quiere decir que todo tiene que ser un texto seguido, así como un texto en prosa. También yo puedo presentar un cuadro sinóptico, puedo presentar un organizador visual, donde yo muestre mi análisis y a la vez esté dando un sustento teórico de mi análisis, una fundamentación de lo que yo estoy proponiendo. Luego tienen la parte B. En la parte B tienen que hacer esta breve investigación. Es una investigación cortita, preliminar, es una actividad también obligatoria esta parte B, donde no van a hacer ya cuestiones que tengan que ver con analizar el caso, sino que van a hacer una breve búsqueda de información adicional, que puede ser en sitios web especializados en turismo, sitios oficiales de organismos de turismo nacionales, provinciales o municipales, publicaciones académicas, trabajos académicos, ensayos, búsquedas que hagan en buscadores académicos especializados en turismo, alguna información en particular, o que puedan buscar de pronto notas de cátedra universitarias, estudios universitarios, ensayos, informes. También pueden buscar estadísticas también en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es un organismo nacional. Pueden buscar también información en la página de la Secretaría de Turismo de la Nación, la Secretaría de Turismo de Córdoba, de la provincia, de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. A su vez, también los municipios como Carlos Paz, los demás tienen también información en sus sitios web, también pueden buscar información. Hacen una búsqueda de información adicional en distintas fuentes, siempre tienen que ser todas fuentes confiables, académicas,
que tengan información verdadera, información pertinente, acorde a un trabajo de investigación del nivel superior. Como ya les dije, no tiene que ser el blog de Chola y Tito, sino que tiene que ser una fuente con rigor académico. No busquemos en un blog o en uno que es un youtuber que sale a decir cualquier cosa que se le viene a la cabeza. Entonces, veamos que sea un trabajo que tenga ahí, que diga que es un trabajo de investigación, que está avalado por un instituto de investigación, por una universidad, que indique que ese trabajo se ha hecho con una metodología, que hay un planteo de hipótesis, que ustedes ven que en ese trabajo presentan información en tablas, en gráficos, que hay conclusiones, que se ve que es un trabajo con un rigor científico. No estemos buscando una revista de chismes, de cosas que aparecen ahí, o esas páginas o esos blogs de chismes que hay en internet, ¿sí? Entonces veamos de que sea información confiable, verdadera, información oportuna, es decir, información actualizada. No busquemos información de la década del 90, porque esa información ya quedó todo desactualizado. De la década del 90 hasta la actualidad las cosas han cambiado, los contextos han cambiado, la situación del país ha cambiado. Entonces, cuando uno hace una indagación, no se busca información tan antigua, no se usa información tan antigua. Siempre tiene que ser una información que tenga hasta 5 años de antigüedad, no más. Porque ya más de 5 años los mercados, los países, todo va cambiando, los gustos, las preferencias de los turistas, de los clientes, de las personas van cambiando, entonces esa información queda desactualizada. Hay que buscar información actualizada oportuna. Una vez que busquen información adicional sobre la región o sobre ese destino turístico o sobre la problemática del caso, o pueden hacer ambas sobre la región, buscar información sobre la región y sobre la problemática que se presenta en el caso, porque de esa manera van a enriquecer más su producción y van a tener posibilidades de sacar una mejor nota. Entonces, pueden buscar información sobre la región o la problemática del caso que ustedes tienen, buscan de enriquecer entonces ese análisis que han hecho en la parte A, todo el análisis que han hecho de la situación, del diagnóstico, el FODA, todo ese análisis que han hecho, buscan de enriquecerlo con información de actualidad, información verídica, o sea, veraz, confiable, oportuna, pertinente, con rigor científico, información buscada, seleccionada, recolectada con una metodología científica. Esta investigación complementaria que van a hacer ustedes no debe exceder una carilla, ¿sí? Y debe ser parte integrante de acá del informe, no tiene que ir por separado, tiene que ir como parte integrante del informe y va a ser la parte B del informe. La parte A es el análisis de caso, la parte B es esta investigación complementaria. Obviamente que tienen que citar las fuentes de donde extrajeron toda esa información complementaria y la van a citar de acuerdo a las normas APA. Y ya les puse yo a ustedes un material complementario en el aula que habla de cómo se hace el citado de la bibliografía y las referencias bibliográficas con las normas APA. Luego la producción escrita tiene una tercera y última parte, que es una parte de reflexión, una reflexión grupal, que eso lo van a hablar entre ustedes y van a acordar entre ustedes cómo van a hacer esa reflexión grupal. Esa reflexión grupal debe consistir en un breve párrafo también, con máximo de 10 líneas, ese párrafo, de 10 oraciones, nada más, que tiene que ser un párrafo grupal, acordado en el grupo, de síntesis grupal, en donde ustedes a nivel grupal general expresen en relación al caso que analizaron qué aprendizaje les resultó más interesante o más relevante de ese caso, qué aprendizaje les resultó más relevante de ese caso para su futuro desempeño profesional como técnico universitario en gastronomía. ¿Sí? Una reflexión final más que todo
de qué enseñanza le dejó esto de hacer una actividad en donde les presentan un caso, que analicen un caso, ¿sí? Donde ya le están planteando que piensen en alternativas, que hagan uso de su pensamiento crítico, de su pensamiento creativo, que ustedes propongan una alternativa para abordar una problemática, que ustedes hagan un análisis y utilicen herramientas para hacer un análisis, ¿sí? Ojo con lo que viene después, que son las pautas formales de presentación, que es lo que viene acá. La extensión total del informe, no quiero un informe tipo sábana, no, tipo sábana no. Son entre 3 y 4 carillas, o sea, mínimo 3, máximo 4 carillas. Teniendo en cuenta que la investigación no debe superar una carilla. La reflexión grupal debe ser un párrafo que no supere las 10 líneas. Y el análisis del caso va a ser el que se va a llevar las otras carillas, ¿sí? Y podemos extenderlas hasta un máximo de 4. 4 carillas, sin contar la carátula que le van a poner a la actividad, porque tienen que hacer una carátula, y sin contar las referencias bibliográficas, o sea, la bibliografía, que tienen que consignar ustedes en un ítem la bibliografía consultada. Bueno, el formato hoja 4, márgenes de 2,5 para superior, inferior, izquierda y derecha, interlineado de 1,5 líneas, o sea, tengan en cuenta ahí que el interlineado es amplio, ¿eh? No se vayan a pasar de las carillas porque hay descuento por pasarse de las carillas, ¿eh? Los límites ahí están establecidos para cumplirlos. Después tienen letra Arial, tamaño 11, o Times New Roman, tamaño 12, que es más chica la Times New Roman. Bueno, en la carátula que van a poner, acuérdense de que les dije que no presenten trabajos pelados así. Siempre que presenten un trabajo, presenten con carátula. En la carátula siempre ya van ciertos datos que no pueden dejar de faltar en una carátula, como el nombre de la universidad, de la facultad, de la carrera, del espacio o la unidad curricular, la comisión a la que pertenecen, cuál es el número y el título del caso que les asignaron, quiénes son los integrantes del grupo, siempre ponen apellido, nombre y DNI, en el caso de la universidad siempre se ponen los DNI, y la fecha de entrega. No se olviden de poner luego de que han hecho todo el escrito, de que han hecho las 3 partes del escrito, la parte A, la B y la C, no se olviden de poner un puntito, una viñeta, un ítem que diga bibliografía consultada, y ahí detallan todas las fuentes bibliográficas, así yo veo y reviso de dónde sacaron la información que me ponen a mí en la parte B. Porque casualmente yo les pido la información sobre la bibliografía que ustedes van a consultar porque quiero corroborar de dónde sacaron la información. Y quiero ver si esa información que han buscado es pertinente, relevante, es una información actualizada, ¿sí? Y no es de, como les digo, del blog de Chola y Tito. Bien, las citas y las referencias bibliográficas las tienen que hacer de acuerdo a las normas APA, la 7ª edición, que yo les puse ese material complementario, ya se los puse para cuando hicimos la wiki, les dejé ese material ahí como material complementario. Y la entrega tiene que ser en formato digital, es decir, lo hacen en Word y después lo graban y lo guardan con formato PDF, y tienen que hacer por favor la entrega porque si no me dispersan la entrega y me resulta difícil corregir, como me pasó con la producción digital, que tenía que estar buscando en mi mail personal, en el mail de la facultad, buscando en el aula, o sea, tenía que andar revisando todos los medios de entrega habidos y por haber para poder establecer cuál era la producción digital que tenían y cuál era la que tenía que corregir y quién entregó qué cosa. Entonces ahí, es decir, bueno, vean en la entrega a través del aula virtual, busquen en la sección que dice actividad de integración, ahí ingresan, abren ahí y a ustedes les va a figurar un botón de color verde que va a decir entrega, hacen clic sobre ese botón, adjuntan el archivo y después ponen enviar y ya se hace la entrega.
¿sí? No se olviden de la fecha de entrega y la hora, la que tienen tiempo para entregar, que es el día lunes 29 de junio a las 23:59. Bien, venimos con la voz, perdón. En cuanto a la defensa oral, les doy unas precisiones, pero todo eso depende de que la profesora, obviamente, quiera hacer esa defensa y que les diga, bueno, sí, chicos, vamos a hacer la defensa oral. Eso se lo dejo al criterio de ella, pero por las dudas les dejo una consulta al respecto. La defensa oral grupal es, una vez que esté entregada la producción escrita, que esté corregida, que ustedes tengan las devoluciones mías de qué es lo que tienen que tener en cuenta, qué es lo que deberían optimizar en la producción, qué les faltó, en qué se deberían haber explayado, qué les faltó analizar, qué les faltó ver, qué síntesis o qué integración no pudieron hacer. Tienen la opción oral justamente para poder mejorar su producción. Por eso casualmente uno les da una opción escrita y después les da una opción oral, para que en esa opción oral, una vez que ustedes ya tienen la devolución del profesor, puedan optimizar su producción y pueden presentar en el oral algo todavía mejor y pueden asegurarse una nota. Es decir, tienen la posibilidad de mejorar lo que han hecho en la instancia oral. Por eso uno también muchas veces pone una instancia oral por esta situación. Tiene una instancia oral de 30 minutos de duración, en donde ustedes deben hacer la defensa y fundamentación oral de todo el análisis que presentaron en la producción escrita. Ese análisis que hicieron en la parte A, la parte B y la parte C. Solamente en la parte oral, como tienen 30 minutos y deben hablar todos y todos deben hablar por igual y tener la misma carga de trabajo y deben hablar más o menos lo mismo, no puede haber alguien que hable más que el resto, ¿sí? Traten de distribuir bien la carga de trabajo en cada uno, lo que va a decir cada uno, los tiempos, incluso hasta de ensayar un poco cómo van a hacer la exposición, quién es el que va a ir pasándoles diapositivas, quién es el que va a hacer la presentación del grupo, quién es el que va a decir la introducción de todo el trabajo que hicieron y quién va a decir las conclusiones finales. También no se olviden de que hay que hacer un elemento de apoyatura visual, es una presentación visual, una infografía, un mural digital en Canva, lo que ustedes quieran, eso lo eligen ustedes. Pero tiene que ser pertinente, tiene que servir como elemento de apoyatura visual para que ustedes puedan hacer una muy buena exposición oral, me pueden causar una muy buena impresión con su exposición oral. Bien. En la exposición oral no se puede detallar todo lo que se puso en la parte escrita porque no hay tiempo, porque tienen que hablar todos y tienen 30 minutos. Entonces uno tiene que elegir en esa exposición qué es lo que va a presentar de lo que hizo, porque no va a alcanzar a presentar todo. Entonces se dice, bueno, acá hay que entrar a priorizar. Vamos a entrar a priorizar y a seleccionar qué es lo que vamos a dejar, qué es lo que vamos a presentar. Y ahí, en este sentido, tienen que presentar primero el grupo, el caso que les asignaron, tienen que contextualizar la región, el lugar turístico, el destino turístico, a qué destino turístico se refiere y cuál es la problemática que ustedes detectaron y que van a abordar. Eso no puede llevarle más de 3 minutos. Como para que ustedes se vayan organizando, yo les he puesto ahí una X cantidad de tiempo para que se organicen. Luego deben exponer el análisis que hicieron en la parte A del informe escrito, o sea, el análisis del caso propiamente dicho. Y ahí deben centrarse, más que en leer lo que hicieron, deben centrarse en profundizar cuáles son las articulaciones o las integraciones que hicieron ustedes entre los conceptos que aparecen en la unidad 3 y los conceptos que aparecen en la unidad 4. ¿Sí? Tienen que enfocarse más que en volver a decir la información y en volver a remarcar lo que ya pusieron por escrito. Tienen que enfocarse en profundizar sobre la integración y la articulación de los conceptos de la unidad 3 y de la unidad 4. Y en eso tienen que demorar no más de 15 minutos.
Después tienen que fundamentar oralmente la propuesta de intervención que va a presentar cada grupo ahí en el análisis del caso. ¿Por qué profundizar? No repitan lo que ya está, todo lo que ya está escrito. Vayan concreto a las cosas, sintetícenlas, especifíquenlas y, digamos, y busquen de integrar los contenidos de la unidad 3 y de la 4. Vayan concretamente a presentar en qué consiste su propuesta, por qué la consideran viable, sustentable, en qué la fundamentan, por qué consideran que es buena, qué fundamentos teóricos tomaron para decir que es buena, en qué modelos se basaron, en qué propuestas se basaron que aparece en el marco teórico, en el material teórico. Después respondan las preguntas que le pueden hacer los compañeros, porque obviamente después de la exposición puede haber una ronda ahí de preguntas, se puede dar que algunos alumnos hagan alguna pregunta, alguna duda de lo que ustedes expusieron, o bien siempre pasa que los docentes hacemos preguntas sobre lo que ustedes exponen. Entonces, la presentación de su propuesta y la fundamentación de su propuesta no puede superar los 7 minutos. Y si hay una ronda de preguntas, si la docente, que es lo más probable que la docente haga preguntas o algún compañero se pregunta, tengan la precaución de ver el tiempo y no pasarse de los 5 minutos, ¿sí? Para digamos, responder preguntas que pueden surgir, que siempre pasan en una exposición oral. Todos los integrantes del grupo deben participar de manera equilibrada, es decir, dijimos todos tienen que hablar más o menos con la misma extensión, el mismo tiempo, todos tienen que tener la misma carga de trabajo o de temas o de contenidos. No puede haber uno más que tenga que los otros o un integrante que hable más que los otros, porque en definitiva los termina perjudicando esa situación. No puede haber alumnos que estén todo el tiempo en silencio y que solamente acoten monosílabos nomás en la exposición. La distribución de la palabra tiene que ser equitativa, hay algunos que les gusta hablar más que los otros, interrumpen y demás. Bueno, eso mirámoslo porque eso no se hace en una exposición, ¿sí? Tratemos de dar la palabra y de respetar la palabra de los otros y ver que los demás respeten nuestra palabra, entonces hagan acuerdos al respecto, ¿sí? Fíjense sobre todo los criterios de evaluación que se detallan acá en la actividad, ¿sí? Fíjense en los criterios de evaluación, fíjense bien en la rúbrica de valoración, qué criterios plantea, cuál es la escala que hace de valoración en cada criterio, cuál es la escala de puntaje que se plantea en cada criterio. Siempre revisen la forma de evaluación, porque ustedes tienen que hacer lo que se les pide y tienen que hacer lo que se les va a evaluar, ¿sí? Tienen que trabajar en función de eso. Cada grupo debe elaborar un recurso visual, o sea, un elemento de apoyatura visual, un recurso visual para apoyar su exposición y para presentar ahí al público, a los demás compañeros que van a estar viendo la exposición. Pero no tiene que ser algo hecho con herramientas de inteligencia artificial como vienen con esas infografías hechas con Notebook LM. Que tienen muchos errores de escritura, de redacción y errores ortográficos. Entonces, cada grupo podrá optar, por las siguientes alternativas en cuanto a este producto o este elemento de visual o elemento de apoyatura visual, que es un elemento de apoyo, que está a elección del estudiante. Yo les doy las opciones y ustedes eligen cuál quieren de estas opciones. Una presentación digital, que serían diapositivas que acompañan la exposición oral con imágenes, esquemas y texto de apoyo. Recuerden que en una exposición, que en una presentación visual, yo les dije que las presentaciones visuales tienen que ser más visuales, o sea, tienen que tener más imágenes, esquemas, organizadores visuales, tienen que tener más eso que texto. Se debe evitar la saturación de texto en las presentaciones visuales. Y para ver ejemplos, miren las presentaciones visuales que yo hice, ¿sí? Miren y guíense por las presentaciones visuales que tienen adjuntas ustedes en el aula para seguir el mismo criterio.
¿Qué herramientas pueden usar? PowerPoint, Google Slides, Canva, Genially. Acuérdense de que Canva, que Genially y que Google Slides necesitan sí o sí conectividad para poder reproducirlas y para poder pasarlas. Es decir, que si no tienen conectividad no la van a poder pasar. Entonces siempre tengan la precaución de descargar el Canva o el Genially en PDF, porque no vaya a ser que no les funcione el internet y no puedan terminar presentando su elemento de apoyatura visual. El Padlet también se puede utilizar como herramienta, y también el Padlet se puede descargar en PDF o como archivo de imagen. Se puede descargar de las dos maneras. El Padlet es la herramienta y es un mural digital colaborativo en donde se organiza visualmente todo el análisis del caso. Pueden analizar la problemática, los componentes de la oferta turística, la demanda turística, los impactos, la propuesta de intervención y demás. O pueden bien hacer una infografía digital que se puede hacer con Canva, con Genially, con Pictochart, con Infogram, que son herramientas que son comunes, que no son generadas con asistente de inteligencia artificial. Tengan en cuenta que en realidad todas estas tienen un asistente de inteligencia artificial, todas estas ya han incorporado asistentes de inteligencia artificial, pero no hagan las diapositivas con ese asistente de inteligencia artificial, ¿sí? Con el mágico ese del Canva ni nada de eso. La infografía es una sola pieza, o sea que es una sola página, una sola diapositiva, donde de manera sintética se comunican los principales hallazgos del caso, lo que fueron analizando, la información, la parte A, es decir, lo que fueron analizando en la parte A del análisis caso, lo que buscaron en la B, lo que agregaron como conclusión en la C o como reflexión en la parte C. ¿Está? Eso sería en definitiva. Ahí tienen, les estoy dando una referencia para que ustedes sepan qué poner, qué describir, qué consignar en sus distintas producciones. ¿Está? Bien. Independientemente de lo que elijan como herramienta o de la opción, ese producto visual tiene que estar disponible para ser reproducido. Por eso, si tienen que usar internet, por favor tengan la precaución de bajarlo como archivo de PDF o como archivo de imagen para tenerlo en un pendrive por las dudas el día de la exposición, si la profesora les dice que van a hacer la exposición. ¿Está? Y no hagamos las cosas con IA. Bueno, en la instancia evaluativa digamos, tiene una rúbrica que está acá, ¿sí? Que en realidad esta rúbrica, hago la aclaración, esta rúbrica que está acá, que se propone como instrumento para evaluar la actividad de integración, ojo que esta rúbrica contempla de manera conjunta la evaluación de la producción escrita y la evaluación de la exposición oral. Es decir, que si la profesora no llega a hacer la exposición oral, vamos a tener que modificar esta rúbrica, ¿sí? Y vamos a tener que adaptar esta rúbrica para evaluar solamente la producción escrita. ¿Está? Si la profesora dice, no, yo no voy a hacer la exposición oral, bueno, yo no voy a usar esta rúbrica para corregirles a ustedes la producción escrita. Voy a armar una rúbrica nueva que se la voy a poner ahí en el aula para que ustedes sepan finalmente con qué rúbrica los evalúe. Porque esta rúbrica, como bien lo aclara ahí, lean siempre las consignas, porque si no leen las consignas no saben lo que uno les está pidiendo. Y si no tienen plena conciencia de lo que uno les está pidiendo, después presentan las cosas incompletas o las cosas de manera errónea, y todo eso nos baja puntos y nos baja la nota. Entonces, esta rúbrica se hace para evaluar todo, para evaluar lo escrito y para evaluar la exposición oral. ¿Está? Y tiene una escala de 0 a 10 para obtener la nota final. Recuerden que esta es una materia que se promociona, entonces, bueno, tratemos de asegurarnos la nota.
Bueno, y esta rúbrica yo la voy a completar en base a lo que ustedes presenten. Y si la profe hace la exposición oral, bueno, ella va a proponer una forma de evaluar en función de lo que haya visto en la exposición oral, ¿sí? Si la profesora no hace la exposición oral, decide no hacerla, bueno, esta rúbrica la vamos a tener que modificar. Y si ella decide hacerla, también la vamos a tener que modificar a esta rúbrica, porque yo voy a corregir la producción escrita por mi lado y ella va a corregir la producción oral, la exposición oral por su lado y con su propia rúbrica. ¿Sí? ¿Se entiende? Al haber dos personas distintas que van a corregir una parte de la actividad, las rúbricas van a ser distintas. Yo voy a armar la rúbrica sobre la parte escrita solamente, de acuerdo a mi criterio, y ella va a armar la rúbrica sobre la exposición oral de acuerdo a su criterio. Así debe ser. Entonces, la calificación final resulta de la valoración integral con esta rúbrica si se hacen las dos instancias, ¿sí? Si no, bueno, vamos a tener que redefinir esto y plantear rúbricas por separado. Una rúbrica para la parte escrita y una rúbrica para la parte oral. ¿Está? Pero digamos, vamos a tener en cuenta estos criterios que aparecen acá: integración conceptual de las unidades 3 y 4, vocabulario técnico y claridad conceptual, pensamiento crítico y propuesta de intervención, la escritura académica, cómo redactaron, si usaron las normas APA, expresión oral y dominio del tema, eso es para la exposición. El producto visual digital es para la exposición, porque ustedes necesitan un elemento, un producto visual de apoyatura para la exposición. Trabajo colaborativo y participación equilibrada. Se va a ver más esa consigna en el oral, cómo se organizan ustedes ahí en la exposición oral, cómo trabajaron, si estaba organizado, si las cosas estaban planificadas, si tuvieron en cuenta ver los detalles, las cosas, si cumplieron el tiempo y demás. Cumplimiento de consignas, orden y plazo, sí, eso es un criterio que siempre tenemos en cuenta, ¿sí? Ya sea para la parte escrita o para la parte oral. Aquellos que estén ausentes o que reprueben la producción escrita y la producción oral o la exposición oral, perdón, si se realiza, aquellos que reprueben tienen la posibilidad de recuperar, pero ya quedan en condición de alumnos regulares. Si hay alguien que falta y está en condiciones por notas, está en condiciones de hacer la promoción por notas y presenta un justificativo de su inasistencia, un justificativo fehaciente de su inasistencia, podrá acceder a la promoción indirecta que expliqué antes, al comienzo del video. ¿Se entiende? O sea, hay alguien que de pronto tiene 7 o más en las instancias evaluativas anteriores y en esta saca un 6, no llega. Bueno, tiene la instancia de recuperatorio que se hace el martes 7 de julio, el recuperatorio. Para los ausentes y para aquellos que no alcanzaron el 7 y que están entre el 4 y el 6. Para los que no tienen notas para promocionar, si les va mal en un parcial o si estuvieron ausentes, tienen un recuperatorio también, tienen la opción de recuperar. ¿Está? Es decir, el que queda regular porque no alcanza, digamos, las notas establecidas, que tienen que ser 7 o más, y además, puede haber hecho un recuperatorio o no, pero queda regular. Y el examen, el examen, como les dije, la primera fecha del examen es el 27 de julio, la segunda es el 6 de agosto, que está todo eso detallado en el aula. Fíjense en los posteos y en toda la información que les dejé, porque me he puesto a detallar, a escribir toda la información para que cuenten con todo, para que no se desorienten y puedan contar con todo y hacer las cosas bien. Bueno, entonces van a tener estas personas que estoy nombrando una instancia de recuperación para poder acceder a la promoción, que va a ser promoción indirecta, o para quedar regulares por lo menos en la materia, si no tienen las notas suficientes, si faltaron, si les fue mal.
Como les dije antes, y esto veo que no se aprovechó mucho, la conformación de grupos máximo cuatro integrantes y yo le asigno el caso, ¿sí? Bien. Las consultas y el acompañamiento, veo que nadie me ha hecho consultas sobre el trabajo. Solamente me han dicho, ¿podemos entregar antes? Sí, se puede entregar antes. Siempre la fecha marca un hasta. Dice, la entrega puede ser hasta el 29 de julio, hasta las 23, el 29 de junio, hasta las 23:59. Dice, pero no han hecho ninguna consulta a través de mensajería ni a través del correo institucional. Bien, como había dicho yo acá, la presentación de la producción era el último día el penúltimo día de clase, que era hoy, pero la pasé para el lunes, y la exposición oral, como les dice ahí, se hace en la última clase del cuatrimestre, del primer cuatrimestre, que la última clase es el viernes 3 de julio. ¿Sí? Y que está establecido eso en el proyecto curricular de la materia y está establecido en el cronograma de la facultad, que hizo la facultad, con las clases y demás. Bueno, consultas nada, no ha habido nada. Y después la entrega de la producción escrita tiene que ser, acuérdense, con formato PDF, y entréguenla por el aula virtual. Eso también hace el cumplimiento de la tarea. No entreguen, la entregué por acá, profe. No, tratemos de respetar las consignas. Si dice entregar por el buzón y por el aula, entreguemos por el aula, ¿sí? Porque eso forma parte también de dar cumplimiento a las consignas, del criterio de cumplimiento de las consignas. Por eso decía, ahí que esto me lo preguntaban por mail, dice, la producción escrita se puede entregar hasta una semana antes de la fecha de exposición oral, o sea, era hasta esta semana, pero yo la prolongué hasta el lunes. Y la última clase es cuando se hace la exposición, como dice ahí, la defensa oral la vamos a hacer distribuida en una, porque yo me quedaba el viernes 3 de julio y si eran muchos grupos para tomar todo, y le dije, yo tomé la precaución, como les dije antes, de decirle al coordinador que a lo mejor necesitábamos una clase más durante la semana siguiente porque eran muchos grupos para que expusieran, y aparte como son 30 minutos cada uno, en 4 horas no íbamos a alcanzar a exponer todo, o no vamos a alcanzar. Por eso hay que tener esa precaución de que con la clase, si se hace la exposición oral, con la clase del 3 de julio no alcanza el horario. Y la devolución y la calificación la voy a hacer a través del aula virtual. Bueno, como les dije, les voy a entregar las primeras actividades, las voy a entregar antes del lunes. El lunes ustedes me van a entregar la actividad de acreditación y yo voy a tratar de corregirla lo más rápido que pueda, para que ustedes puedan hacer la exposición oral si es que la profesora quiere hacer o dar continuidad a esa instancia oral. Si ella dice, no, lo dejamos acá, bueno, voy a tener más tiempo para hacer la corrección, ¿sí? Y darles las notas, porque ahí después ya les quedaría nomás para conocer las notas que tuvieron en la última actividad, en la actividad de integración, y ver la promoción o no. Pero no se olviden del recuperatorio, porque si hay alguien que necesita recuperar, no se olviden que el recuperatorio va a ser el 7 de julio. Tienen de tiempo hasta el 7 de julio, hasta las 23:59 horas, para entregar la actividad de recuperación. Aquel que quiera acceder a la promoción indirecta o aquel que necesite recuperar, porque si no, no queda regular y queda en condición de libre. Entonces no nos olvidemos de eso, de que hay un recuperatorio también, o sea que tienen que estar al tanto. Con respecto a los casos asignados a cada grupo, dijimos son 13 casos. Sobre todo plantea cada uno problemáticas que están referidas al capítulo 3, o sea que hay que leer bien el capítulo 3 porque ese es el que me ayuda a mí para hacer el análisis de caso.
El capítulo 4 me ayuda a mí para hacer propuestas en relación a la Carta Orgánica de Desarrollo Sustentable, en cuanto a los objetivos de desarrollo sustentable y en cuanto a los métodos de planificación, ¿sí? En materia turística. Es el 4. Esos son los temas, digamos, que del 4 les van a servir más. Y esto de los impactos del turismo, impactos sociales, económicos y medioambientales. Es más que todo, es más importante y es importante que lean y que vean los videos en donde yo presento los temas del capítulo 3. Ese es el más importante. Después ahí les voy a dejar unos videos del capítulo 4, que ya lo voy a hacer mañana eso, porque si no, no me da la voz, entre que doy clases y qué sé yo, y hago los videos, no me da la voz. Por eso tengo que ir más o menos administrando. Y entonces ahí les quería dejar todo lo de la unidad 3 hoy, más la explicación de las consignas, y después ya en todo caso les dejo el sábado los videos de la unidad 4 para que lo vean tranquilamente entre el sábado, el domingo y el lunes, y tienen tiempo de revisar y presentar bien su producción escrita. Tienen hasta las 23:59 del lunes 29. Los casos son: el caso 1, la ruta del olivo y el desafío de la sustentabilidad en Cuyo. Y justo había en el material ejemplo de que esto del olivo respondía a un criterio para hacer el desarrollo turístico de un lugar o de un destino turístico. Justo el tema ese del olivo. También estaba como ejemplo el Mercado Norte de Córdoba, también en los materiales, ahí en la nota de cátedra. Estaba como ejemplo de cómo se plantea la oferta turística, los criterios para hacer el desarrollo, en qué estadio de desarrollo turístico estaba, la fiesta nacional de la vendimia, todo lo que tiene que ver con la vid, con las bodegas, que también está como un ejemplo eso ahí en la nota de cátedra, en la presentación visual también de la unidad 3, el museo, en donde se tomaba eso del criterio del museo para determinar la oferta turística. ¿Qué pasa con el Museo del Vino de Cañada de Gómez y la identidad agroindustrial pampeana? El caso 5, la ruta del vino, de nuevo, en los valles calchaquíes, pero ya esto es en Salta, que también es productora de vino, pero ahí hay otras cuestiones para ver. La ruta del vino de los valles calchaquíes y la presión sobre comunidades originarias. Ahí entran en juego cuestiones ahí también que tienen que ver ya con cuestiones sociales, que afectan a la comunidad, los impactos del turismo, tengamos en cuenta. Bien, las cuestiones culturales. Costanera de la ciudad de Corrientes, el caso 6, gastronomía fluvial y estacionalidad. ¿Qué pasaba con esto de la estacionalidad? ¿Cuál era la estrategia o qué tipo de desarrollo turístico tenía que implementar yo para reducir la estacionalidad que hay en el turismo en una región? Estaba en la nota de cátedra y está en la presentación visual. Feria de los productores de la Quebrada de Humahuaca, identidad y mercantilización, caso 7. Dijimos, el turismo lo podemos tomar, le podemos dar un uso comercial, pero ese no es el fin principal del turismo. Debemos evitar la mercantilización excesiva. Caso 8. Costa Atlántica bonaerense, gastronomía de temporada y huella de carbono. Acá está la cuestión de un desarrollo que se da por de temporada, cómo tratamos de eliminar esa temporalidad o esa estacionalidad. Y esto de la huella de carbono me está llevando a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con los impactos medioambientales. El caso 9,
el mercado de pulperías de la pampa tradicional, el desafío de la planificación. Acá concretamente ya me está planteando cuestiones problemáticas que tienen que ver con uno de los pilares, el de la planificación estratégica. Ver ahí la oferta turística, con qué elementos, con qué componentes se construye, con qué enfoque, con qué tipo de estrategia, a dónde se pone el foco para hacer el diseño de la oferta turística. Vamos con el caso 10. Patagonia y el cordero asado. Está basado en digamos, algo muy concreto. Eso es el cordero patagónico, ¿no? Turismo receptivo, ¿por qué? Porque hay mucho turismo extranjero en esa región, y estacionalidad extrema. Porque si estoy centrándome en lo del cordero patagónico, bueno, ahí ya es como que estoy planteando, acotando mucho mi producto turístico a una temporada. O lo estoy haciendo muy estacional. Caso 11, asado criollo y patrimonio inmaterial, la disputa por una declaración de interés. Bueno, ahí hay que analizar no solamente la planificación estratégica, sino cómo hago yo el desarrollo de la oferta turística, el otro pilar, el segundo. El tercer pilar, cómo hacemos la gestión de la calidad. Y el cuarto pilar, cómo hacemos la producción y la comunicación de nuestros productos, de nuestros productos turísticos, de nuestro turismo gastronómico y de nuestro destino turístico. Caso 12. Ruta de la yerba mate. Bueno, ahí había una opción que era hacer la oferta turística en base a rutas. Acá tendremos que analizar un poco esto. Ruta de la yerba mate, Misiones. ¿Qué hacemos? Agroindustria, identidad y deforestación. Acá ya me está planteando una cuestión ambiental como consecuencia, ¿sí? Ojo ahí, hay que ver los impactos del turismo. Hay que ver ahí los objetivos de desarrollo sostenible, los principios de la Carta Magna esta de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Y el caso 13, Festival de Chocolate de Bariloche, marca, identidad y sobrecarga urbana. Esto se sitúa en la Patagonia, pero más precisamente en Río Negro. Bueno, esta ciudad, ya sabemos, muy conocida, muy turística, San Carlos de Bariloche, está basando acá su oferta turística específicamente en un festival, que era uno de los criterios que se utilizaban, que se podía utilizar, ¿sí? Bueno, analicen ahí, tengan en cuenta eso. Y eso que habla de la sobrecarga urbana, ahí está hablando de una consecuencia, un impacto ahí en el ambiente, en la sociedad. Ojo con los objetivos y los principios de desarrollo sostenible. Bueno, finalmente aparece acá la bibliografía y los recursos que yo les recomiendo que puedan utilizar para buscar información y para apoyarse ustedes para armar su propuesta. Porque ustedes también dijimos pueden buscar información para armar su propuesta. Digamos, para una propuesta que ustedes hacen de cómo podría abordarse la problemática que se plantea en el caso. Entonces tengan cuidado ahí de ver. Ahí tienen bibliografía, pueden usar esta bibliografía que yo les estoy recomendando para buscar esta bibliografía y acá consultar. Fíjense, ahí aparecen escritos de la Organización Mundial de Turismo, están citados de acuerdo a las normas APA, entonces los pueden buscar, los pueden googlear, los pueden buscar en buscadores académicos, valga la redundancia. Tienen bibliografía separada por unidad, unidad 3, unidad 4. Tienen también documentos de consulta de acá de Córdoba, como es el Plan Estratégico de Turismo Sostenible Córdoba 2030 de la Agencia Córdoba Turismo. Y también el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2025, propuesto por el Ministerio de Turismo de la Nación. Así que ahí tienen ustedes bibliografía que yo les estoy sugiriendo, que no hace falta que estén buscando, googleando un montón, o sea, seamos más prácticos, vamos buscando acá las mismas referencias bibliográficas que yo les he puesto de cada unidad, ahí busquemos
Y busquemos también bibliografía que se relacione con esta o que se nombre, o sea, referenciada a su vez en alguna de estas fuentes. No busquemos un montón, o sea, porque no es que hacer una investigación exhaustiva, sino una breve investigación. Bueno, esto es en cuanto a lo que son las pautas, las recomendaciones que yo doy. Tengan en cuenta todas las explicaciones que he dado para la parte escrita, para la parte oral, ¿sí? También se hace la exposición oral con la profesora. Les recomiendo que ese día pongan un poquito de más cuidado en su presentación personal, porque siempre que uno va a hacer una presentación en la facultad tiene que ir vestido acorde a la situación, ¿no es cierto? Hagan hincapié en su indumentaria, en su presentación personal en ese momento para exponer. Acuérdense de llevar todos los elementos que necesitan para hacer la exposición. Siempre tengan un backup, es decir, si les falla la conectividad, siempre lleven las cosas descargadas en un pendrive como PDF o como archivo de imagen. Lleven cables por las dudas para conectar, porque llevan el celular, lo utilizan el celular como dispositivo de almacenamiento en lugar de utilizar un pendrive, y después nos llevan el cable que conecta el celular con la notebook o con la PC. No se olviden de esas cosas. Si necesitan cableados, si necesitan pendrives, está. El 3 de julio ya está reservado un aula. Yo les dejé el aviso ahí en un anuncio del aula que ya estaba reservada cuál era el aula virtual. Entonces, si la exposición se hace el 3 de julio, si la profesora decide hacerlo, ya vayan viendo esa aula, porque ya saben cuál es, vayan viendo qué hardware tienen ahí, qué software tienen, averigüen qué software tiene. Que no se vaya a ser incompatible con algo que ustedes traigan, con un software que ustedes traigan o una aplicación en la que ustedes tienen hecho las cosas, que sea incompatible con lo que hay en la facultad. O sea, que vayan viendo eso. Y como les digo, siempre les recomiendo practicar las exposiciones, sobre todo tomarse el tiempo para no excederse. No se olviden de presentarse al comienzo como grupo. Alguien tiene que decir la introducción. Vayan organizando las distintas secciones en las que van a dividir su exposición. También planifiquen su elemento de apoyatura visual. No se pongan a copiar y pegar para hacerlo más rápido. Copiar y pegar todo lo que pusieron en la producción digital. No tiene que haber saturación de texto en la presentación visual. Tienen ustedes que plantear ahí ítems, títulos, así, temas, subtemas, conceptos claves que van a ir desarrollando. No tiene que tener demasiado texto en una presentación visual, ¿está? No es copiar y pegar, agarrar la producción digital y copiarle y pegarle todo lo que aparece ahí, no. Tienen que seleccionar ustedes lo que van a presentar, tienen que priorizar qué es lo que van a presentar, en qué se van a enfocar, porque ustedes tienen que fundamentar lo que han hecho. No tienen que ir a transcribir todo lo que hicieron en la producción digital, transcribirlo y pegarlo en la exposición oral. Tienen que fundamentar lo que han hecho. ¿Está? Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, me envían un correo a mi cuenta. ¿Está? La cuenta institucional o a la mensajería. Listo. Con terminamos el video de lo que son las consignas, la explicación de las consignas. Me está faltando un video para terminar el capítulo 3.